Hace decenas de miles de años, los antepasados del hombre comenzaron a usar el fuego a diario. Esto fue una revolución como fuente de luz, fuente de calor, armas para la autodefensa, pero lo mejor que trajo es la cocina. Sí, gracias al fuego, alimentos que inicialmente eran indigeribles, como el trigo o las papas, se convirtieron en elementos básicos de la dieta humana. E incluso más allá de cambiar la química de los alimentos a través de la cocción, la cocina también cambia su biología al matar los gérmenes y parásitos que luego infestan ciertos alimentos. En resumen, a partir de ese momento el hombre se convirtió en cocinero y esta simple característica marcó la diferencia en su ascenso a su lugar de especie número 1 en la Tierra. Hoy, por lo tanto, vamos a rendir homenaje a la cocina. Y qué mejor trabajo para hablar de ella que Ratatouille, de Pixar, que hace brillar a Francia y le da un lugar en el ámbito internacional. Los franceses sabemos la verdad. La mejor comida del mundo se prepara en Francia. La mejor comida de Francia se prepara en París. Ratatouille está vendiendo la ciudad de París, por lo que las calles sucias, la colina del crack o la penumbra del metro, pues no salen en la película, ya que en Ratatouille estamos ahí para soñar con ver la Torre Eiffel desde los tejados por la noche, tomar un café en las terrazas, comer un baguette con queso y por supuesto para ver las aventuras vividas por una rata en la cocina de un gran restaurante, el restaurante del chef Gusteau y su famoso... Cualquiera puede cocinar, pero solo el valiente es el que va a ganar. Ok, pero si todos pueden cocinar, ¿qué hace que los platillos de Linguini sean un desastre, mientras que Remy es un prodigio? Si bien Remy lo expresó de otra manera, podemos decir que cocinar es una ciencia y que un buen cocinero es un buen químico. Bueno, creo que la respuesta la veremos a continuación. Comenzaremos con lo básico, con un diagrama. Necesitamos un alimento y una persona. La persona a medida que mastica se le aparecen sabores y aromas, y aunque estos parecen ser objetivos, este proceso también parece ser subjetivo. Depende de cada persona encontrar al alimento bueno o malo. ¡Ah, qué asco, güey! Se ve café el agua. ¿Qué es esa mierda? En resumen, es todo este complejo mecanismo el que vamos a descifrar hoy. La idea es comprender qué sucede entre el momento en que muerdes tu comida y lo que sucede en tu cerebro. ¡Ay, qué delicia! Para comenzar, hay que mirar el lado del alimento. Sí, todo parte de aquí. El alimento es un montón de moléculas de lípidos, de grasas, de los carbohidratos, de azúcares, de las proteínas y de agua. Pero también hay moléculas aromáticas que están enganchadas en las tres primeras, excepto que el gancho no es muy fuerte. Porque cuando masticamos y por lo tanto salivamos, estas moléculas terminan mezclándose con la saliva, creando una especie de mezcla que se esparce en nuestra boca y permite que las moléculas entren en contacto con nuestra lengua. Lo que hace que la lengua sea mágica son especialmente estos pequeños bultos que la cubren. Hay varios tipos y los llamamos papilas. El caso es que, a menos que seas una jirafa, el tamaño de tu lengua es bastante pequeño, pero a pesar de eso, en todas tus papilas gustativas hay miles de botones gustativos, que están provistos de varios cilios pequeños, y de hecho, los extremos de las células actúan como receptores sensoriales. ¿Y qué están recibiendo estos receptores? Bueno, son precisamente ellos los que entran en contacto con todas las sustancias que se disolvieron en la saliva justo antes. En resumen, estas sustancias presentes en los alimentos se adhieren a los cilios gustativos, lo que provoca una reacción química, y de esta manera un impulso nervioso y desencadenante, que puede subir al cerebro. Entonces, ahora le toca al cerebro jugar su papel. Pero antes de hablar de esto último, tenemos que hablar sobre otra parte de tu rostro, que juega un papel aún más importante que la lengua durante las degustaciones. Es tu nariz, por supuesto. Parece que con la lengua captamos el 20% del gusto. El resto de la experiencia sensorial pasa por el sistema olfativo. Nada. ¿Tener sentidos desarrollados? Y sí, en la comida, después de masticar, las moléculas volátiles que se liberan son de varios tipos.
hay, como hemos visto, las moléculas sápidas, que tienen sabor, y las cuales se sienten a nivel de la lengua, y están las moléculas olorosas, que sentimos gracias a nuestra nariz, y que complementan el gusto con aromas. Pero antes de hablar de eso, volvamos rápidamente a los sabores, porque ni siquiera los he mencionado, cuando literalmente se pueden contar con los dedos de una mano. De hecho, encontramos el dulce, el salado, el ácido, el amargo y finalmente el umami. Este último es bastante difícil de describir y se ha debatido durante mucho tiempo si es o no un sabor básico. De hecho, es una palabra de origen japonés que significa esencia de exquisitez, y la primera vez que se describió es precisamente por un químico japonés que había reconocido este sabor en una sopa con algas. Luego nos dimos cuenta de que este sabor también se encontraba en ciertas carnes, ciertos pescados y ciertos quesos. Se describe al umami de manera diferente, es un poco como el queso parmesano que pones en tu comida. Aquí están los sabores básicos. Ahora, como se prometió, pasemos a la percepción del gusto que se siente a través de la nariz. Para este último, el mecanismo es un poco el mismo que con la boca. Es decir que, al masticar, ciertas moléculas volátiles suben a nuestra nariz por la vía retronasal, que conecta la nariz con la boca. Y este último llega al bulbo olfatorio, donde se pueden activar hasta aproximadamente 350 tipos de receptores olfativos. Entonces, son estos receptores los que nos permiten percibir los aromas. Aromas que no se pueden contar con los dedos de una mano, ya que podemos distinguir miles de ellos, y finalmente, después de haber percibido los aromas, vuelve a entrar en juego para completar el ciclo, el cerebro. Sí, en esta etapa toda nuestra comida ha sido procesada por diferentes impulsos nerviosos, por lo que es hora de que sus mensajes de naturaleza eléctrica lleguen al cerebro, lo cual se realiza a través de diferentes caminos, es decir, a través de la médula espinal para lo que viene de la boca y a través del bulbo olfatorio para lo que viene de la nariz. Una vez que han llegado los mensajes al cerebro, es entonces cuando ocurre la magia, ya que la información se envía a áreas específicas de este último, donde todas las sensaciones terminan fusionándose para formar una sola, la cual se llama flavor. Bueno, no lo dije antes, pero más allá del olfato y del gusto, las sensaciones táctiles también jugarán un papel en la reconstrucción del flavor. Porque también hay muchas terminaciones nerviosas en la boca y debajo de los dientes que nos permiten procesar esta otra información sensorial. Por ejemplo, la temperatura, la sensación crujiente o la sensación suave. Por lo tanto, complementan el flavor. Aquí está, con el flavor reconstruido en nuestro cerebro, el círculo parece estar completo, y sin embargo, todavía hay cosas que tener en cuenta antes de que nuestra conciencia realmente perciba los sabores de una comida y determine si esta es buena o mala. Depende de otras influencias que entran en cuenta. Veremos todo esto representado bellamente en Ratatouille, en una escena del crítico gastronómico Antoine Ego. El gusto más allá de todo este mecanismo que se utiliza para darle nacimiento, existen muchas otras influencias que pueden afectarlo, como los factores biológicos. Por ejemplo, la diversidad de genomas olfativos en los humanos puede ayudar a explicar las diferencias en la conducta alimentaria. Pero más allá de estos factores biológicos, están los que a mí, personalmente, me parecen muy interesantes. Son los que están vinculados al medio ambiente. Sí, básicamente todos somos iguales. De hecho, al nacer, parece existir una constante en los humanos y en todos los mamíferos. Los bebés inmediatamente preferirán el sabor dulce mucho más que el ácido, por ejemplo. Y luego, a medida que creces, hay otros parámetros que intervendrán, incluido uno que me parece muy interesante, la cultura. Sí, el gusto también es cultural, es decir que dependiendo de la zona geográfica donde naciste, las papilas gustativas se desarrollarán de manera diferente, lo que te dará una sensibilidad a un cierto tipo de sabor. Esto lo leí en algunos artículos que te dejaré en la descripción. El acto de comer no es solo biológico, también refleja los valores más fundamentales de una cultura y de una época, su mutación y su permanencia.
Y este vínculo entre el consumo de alimentos y la cultura podría explicar el por qué el sabor, el olor y la textura de un alimento pueden ser extraordinariamente evocadores, trayendo recuerdos no solo de comer el alimento en sí, sino también del lugar y el entorno. La comida es un disparador efectivo de recuerdos más profundos, de sentimientos y emociones, que para mí se traduce perfectamente en una escena de Ratatouille, aquella en la que el crítico gastronómico Antoine Ego, temido por su temperamento extremadamente severo, prueba el ratatouille cocinado por Remy. Sí, esta escena traduce bien lo que quería ilustrar con las influencias externas que actúan en nuestro cerebro y que por tanto tienen un efecto sobre el gusto percibido. Es decir que, aunque el ratatouille seguramente está cocinado a la perfección por Remy, el recuerdo de su infancia en el campo donde su madre le cocinaba ratatouille con verduras de la huerta tuvo mucha influencia en la percepción del gusto de Antoine Ego. Y para que alguien tan cerrado logre sacar a relucir tal recuerdo inocente e intenso, lo suficientemente fuerte en emociones como para dejar caer su pluma y quedarse sin palabras, no es tanto por la calidad de la cocina, sino por todo lo que sucedió alrededor de la reacción química que se desencadenó en su cerebro. Además, sobre este vínculo entre el gusto y los recuerdos, parece que realmente el lado olfativo es el mayor responsable aquí. Es decir que es el olor el que te hará recordar el recuerdo. Esta escena es un homenaje, y si quieren decir que es una copia, pues a mí me da igual, de la famosa Magdalena de Proust. Se conoce como la Magdalena de Proust al fenómeno humano memorístico en el cual olores y sabores nos traen recuerdos que teníamos olvidados. La famosa Magdalena de Proust explica la experiencia de uno de los personajes literarios del escritor Marcel Proust, que cierto día, abrumado por la tristeza, prueba una magdalena mojada en té y es repentinamente transportado a los veranos de su infancia en su pueblito al noreste de Francia. Como podemos apreciar, son escenas idénticas, solo que en un caso hay magdalenas y en el otro ratatouille. Cuando vives un momento memorable, tus emociones pueden amplificar inconscientemente la memorización de un olor. Finalmente, así es como los olores se pueden vincular a las emociones. En fin, ahora entiendes cuando dije que en el cerebro toda la información de aromas y sabores se fusionaba en un flavor que percibimos objetivamente. Y bien, por sí solo este flavor no es suficiente, ya que antes de que tu conciencia perciba el gusto, realmente muchos otros parámetros subjetivos llegan a influir en tu percepción, ya sean recuerdos, hábitos, cultura o emociones. Creo que hemos hecho una bonita fotografía de todo este mecanismo y empezamos a entender por qué cuando mordemos un alimento sentimos un sabor y sobre todo lo interpretamos, ya sea por aprobación o por asco. Dicho esto, incluso si lo subjetivo afecta el gusto, lo objetivo sigue ocupando el lugar central, por lo que la comida debe estar bien y para eso cocinamos. Este es el tema central de la película Ratatouille. Ahora iremos a la cocina y observaremos más de cerca el papel de los cocineros. ¿En quién se inspiraron? Nos inspiramos en nuestro sentido de seducción. Seducir menos directamente y seducir sin seducir. No quiero ver la cara de la chica cuando José le está hablando. No quiero. Yo creo que José aplica confunde y vencerás. Sí. Definitivamente. Hemos visto en este video las características químicas de los alimentos que ingerimos, que al final son solo racimos de moléculas. La primera consecuencia de esta característica química de los sabores es que tenemos la posibilidad de recrear alimentos utilizando moléculas aromáticas artificiales. Como aquí, que crearon una carne que tiene la textura y el sabor de la carne, pero que no es carne. De la misma manera podemos crear estos famosos palitos de cangrejo que en realidad no contienen absolutamente ningún rastro de cangrejo. En resumen, esta capacidad de recrear sabores y nutrientes puede llevar a cosas bastante locas, pero aparte de estos alimentos recompuestos, la otra consecuencia del aspecto químico de los alimentos es que el cocinero tiene la posibilidad de jugar con ciertos parámetros para afectar la química de un alimento. Es la forma más sencilla de hacerlo,
es un proceso que mencioné al principio del video y que los humanos han dominado durante miles de años. Sí, la cocina. Cocinar es todo un arte que, bien dominado, puede cambiar totalmente el sabor de los alimentos, porque en cierto modo, cocinar es ante todo una reacción química, una reacción que transformará unas moléculas y hará que aparezcan otras. Por ejemplo, a partir de una cierta temperatura, las moléculas de agua se irán, y luego a partir de otra, las proteínas y los carbohidratos pueden ensamblarse para crear nuevas moléculas aromáticas. Las posibilidades son muy amplias, y este parámetro es importante en el gusto final de un alimento, sobre todo porque cada tipo de cocción tiene sus propiedades, y hay muchos tipos de cocción, como al vapor, a la parrilla, al horno, salteado, etc. Sin embargo, desde el punto de vista del gusto, el papel del cocinero es el de ser un artista. Con su paleta de sabores y de aromas debe lograr una mezcla perfecta, un equilibrio sutil que dará a los platos un sabor dominante, sin enmascarar ni descuidar a los demás. Y para hacer frente a este desafío, el chef a menudo no está solo, se rodea de todo un equipo. El sous-chef, el chef de salsas, el chef de estación o incluso linguini. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Sí, todo un ecosistema trabajando juntos para lograr el mejor resultado posible. Una jerarquía de roles que es tanto más cierta en las cocinas de los grandes restaurantes, donde encontramos laboratorios casi reales de investigación y desarrollo, con diseñadores encargados de imaginar la forma que tomará el plato. Porque sí, lo visual también cuenta mucho en la percepción del gusto. Incluso podemos encontrar científicos en la cocina que trabajarán con el chef en nuevos productos, probando y jugando con las temperaturas, las texturas y los condimentos. Estos parámetros también son muy importantes para nuestras percepciones del gusto. En definitiva, tantas razones que hacen que la cocina sea un arte, que gira en torno a nuestras percepciones del gusto. Es fascinante. Este es precisamente uno de los puntos fuertes de la película Ratatouille, es su forma de transmitir todo esto al espectador. Es por eso que, en mi opinión, esta película sigue siendo un ovni en el panorama de las películas de Pixar. No es la mejor, pero tiene un cierto encanto que hizo que le demos un lugar especial en nuestros corazones. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado.